Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Y démosle gracias al Señor porque Él nuevamente nos permite un programa más para poder exaltar su nombre, pero sobre todo para poder aprender de su palabra bendita que tan necesaria nos es hoy en estos tiempos de dificultad que estamos pasando. Yo quiero decirles bienvenidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo oigo la palabra adoración, inmediatamente viene a mi mente David. David viene inmediatamente porque yo me identifico con él, porque cuando leo, por ejemplo, un salmo que dice, alma mía, al Señor alabe todo mi ser su santo nombre. Otro que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, dice, intensamente. Y es esa búsqueda la que nosotros debemos de tener a diario, en cada momento, que nuestra alma busque a nuestro amado Padre intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Amadas hermanas, en estos tiempos, ¿quién puede decir que no tiene sed de Dios? Porque sabemos que solamente de Él viene nuestro auxilio, solo en Él nos podemos refugiar. Porque sabemos que nuestra alma solamente en Él va a encontrar ese reposo, va a encontrar esa paz. Dice aquí, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Y de alguna manera, amadas hermanas, cuando estamos pasando momentos difíciles, como lo está pasando todo el mundo, porque esto es mundial, yo me pongo a pensar en todas esas personas que en este momento están con mucha tristeza, con mucha congoja en su corazón. Con esas personas que están sin esperanza, están muchas veces sin fe. Yo creo que este es el momento en que nosotros, como la Iglesia de Cristo, estemos intercediendo, pero sobre todo que estemos proclamando un evangelio de poder. Porque nuestro Dios no es un Dios chiquito, es un Dios todopoderoso. Y nos dice Isaías en el capítulo 25, versículo 1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Y yo creo que cuando estamos en las manos del Señor, nosotros podemos sentir esa seguridad, que cualquier cosa que pase es porque todo tiene un propósito para nuestra vida. Y como dijo el mismo Jesús, ¿verdad? Padre, si ha de pasar de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Bueno, quiero pedirle por favor al pastor, a nuestro amado pastor Byron Giró, que se conecte con nosotros. Muy buenas tardes, amado pastor. Quiero darte las gracias por estar acá con nosotros y sabemos que el Señor tiene cosas bastante importantes para nuestra vida espiritual y sobre todo para este tiempo de batalla que está tan fuerte. Gloria a Dios. Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Bendiciones, amada pastora y madrecita linda, ¿verdad? Es un privilegio de parte de Dios el poder estar acá una vez más reunidos en este estudio de Mujeres Conforme al Corazón de Dios, tocando un tema que realmente es muy importante en el diario vivir de cada uno de nosotros, en nuestro devocional, en nuestra vida devocional, acerca de las portadoras de una genuina adoración.
Y la semana pasada estuvimos platicando de algunos conceptos muy importantes y muy interesantes previo a entrar a la disertación que hoy le traigo como parte de este estudio. Y hay algunos conceptos bien importantes que debemos de comprender nosotros, amados hermanos, en términos de la genuina adoración. ¿Por qué se habla de una genuina adoración? Ya que la palabra adoración, amado hermano, ha sido enseñada a través de diferentes adoctrinamientos, a través de diferentes enseñanzas que muchas veces hemos recibido a lo largo de la vida. Pero creo que el considerar el fundamento de la palabra de Dios nos puede ubicar a nosotros de una manera más certera en una condición de adoración genuina delante de Dios, en términos de poder comprender realmente qué es lo que Dios espera por parte de cada uno de nosotros, ya que tú recordarás que escrito está, amado hermano, que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, para poder llegar a alcanzar esa dimensión de una adoración en espíritu y en verdad, que es una adoración plena, que vale la pena hacer notar que dice la Biblia que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, eso nos muestra definitivamente que pues no es tan sencillo encontrar una genuina adoración delante de Dios, aunque todos anhelamos darla de cierta forma en nuestra vida devocional espiritual. Entonces quisiera que avanzáramos en esta enseñanza al libro de Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1, ya que acá nos enseña la palabra de Dios algunos conceptos bien interesantes que deben de ser examinados y comprendidos. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de la alabanza. Vale la pena hacer notar, para el ministerio de la alabanza. Tome nota. A los hijos de Asaf, tomen nota de estos tres nombres porque los vamos a escuchar recurrentemente hacia adelante. Apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Apunta esos nombrecitos que aparecen acá en amarillo en su pantalla. O tómenle foto, lo que a usted le sea más conveniente. Pero mire lo que dice inmediatamente en color celeste, y eso es algo que nosotros debemos de comprender del impacto de nuestra alabanza o de nuestra adoración delante de Dios y el propósito por el cual aquellos que tenemos un llamamiento primario a nivel de alabanza debemos de comprender claramente, sin desdibujar que también esto perfectamente debe de ser considerado en mi vida devocional personal individual. Es decir, aplica para ambos estratos. Y vale la pena hacer notar que del ejército, asimismo David y de los jefes del ejército, ojo, guerreros, soldados, expertos en la milicia, fueron elegidos por parte de Dios a través del siervo David, una cobertura. Siempre debe de existir esa figura de cobertura ministerial, entiéndase apóstol, profeta, evangelista, quien preside una casa ministerial. Pero dice acá que la labor para la cual ellos fueron elegidos fue para profetizar con arpa, con salterios y con címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos, mire lo que dice aquí, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Inmediatamente en el versículo 2 empieza a enumerar los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Y dice en el versículo 2, mire, de los hijos de Asaf, tome nota, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba. No nos dice que alababa, profetizaba, porque una de las funciones que nosotros debemos de comprender del impacto de la alabanza y de la adoración, ya sea desde una perspectiva congregacional
o desde una perspectiva personal individual, vemos acá que el motivador primario era la profecía, el poder liberar palabra profética de bendición. Para eso fueron escogidos miembros del ejército, que cuando subían al altar no cantaban, sino que profetizaban con instrumentos. Entonces vemos que parte de nuestra función, ya sea eclesialmente, como te mencionaba hace unos minutos, o desde una perspectiva personal, es el aprender a saber que a través de la alabanza y de la adoración, amado hermano, viene la liberación de palabra profética de bendición sobre los nuestros. Dice acá que ellos fueron elegidos de los hijos de Jedutún. Versículo 3, tome nota. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Hazaías, Asabías, Matatías y Simei. 6, dice acá. Mire, tome nota, por favor, porque esto es bien importante. Regresamos al versículo 2. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Hijos de Asaf. 4 bajo la dirección de Asaf. Apunte 4 bajo la dirección de Asaf. Su función, profetizar bajo las órdenes. Estamos hablando que una de las evaluaciones que Dios toma en cuenta en aquellos que son adoradores genuinos delante de Dios, y lo hemos platicado en diferentes estudios, como la sujeción trae bendición a nuestra vida. Eso lo hemos aprendido en diferentes estudios desde diferentes tópicos. Hoy lo volvemos a ver dentro de la perspectiva de la alabanza, de la adoración, que el propósito era profetizar bajo cobertura. El verdadero adorador, el genuino adorador, tiene cobertura. Tiene pastor, o tiene apóstol, o tiene profeta, un maestro, un evangelista, bajo el cual él va a ejercitar su adoración. Quiere decir que una de las características de un genuino adorador, más allá de entender y comprender que lo que cantamos, por eso la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos, parafraseando. Entender que cuando yo levanto mi voz en alabanza o en adoración, pues estamos hablando de portadoras de genuina adoración. Parte de nuestra labor en el proceso de la adoración, en términos de ministración, es aprender a liberar palabra de libertad, valga la redundancia del término, palabra que traiga liberación y que traiga un impacto de libertad, valga la redundancia del término, sobre la administración del pueblo. Cuando yo soy un adorador o una adoradora en intimidad en casa, tú tienes que saber que parte de esa adoración que fluye de ti, una de las razones o de los motivadores de esa adoración debe de ser el aprender también dentro del proceso, ¿verdad? Porque todo esto se tiene que aprender. Dentro del proceso también está la liberación de palabra, de bendición, de edificación, de consolación, de exhortación, la cual yo libero y ministro dentro del núcleo de mi hogar. Entonces, una verdadera adoradora, más allá que su cántico de adoración a Dios, el cual, perfecto, gloria a Dios, muy bueno, parte de su función en medio de esa adoración es liberar de sus labios la administración sobre los suyos. Entonces vemos que la adoración, una de sus características, trae libertad. Ahora, íbamos en el versículo 3, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Ceri, Hazaías, Hasabías, que valdría la pena, si alguien se quiere tomar el tiempo de ir y buscar cada uno de estos nombres, y va a ver, se va a encontrar con sorpresas bien preciosas en términos de la administración. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Ceri, Josaías, Hasabías, Matatías y Simei, 6. Tome nota, número 6. Con Asaf, 4. ¿Sí? De los hijos de Jedutún, 6. Tome nota de esos numerales porque es muy importante. Y tome nota, bajo la dirección de su padre, siempre cobertura. El reconocimiento de la cobertura es un determinante para un adorador. No hay adoradores solitarios.
la Biblia nos enseña que el propósito primario sobre el cual David eligió, seleccionó adoradores fue para ministrar palabra profética con instrumentos. Porque nota que dice que profetizaban con arpas, con salterios y con címbalos. Realmente era un proceso de alabanza, de adoración, pero la palabra no era un cántico, sino que era palabra profética. Por eso, mire, una de las cosas que yo siempre he anhelado en mi corazón, y espero en el nombre del Señor Jesús que el Padre de la Gloria me lo conceda, es estar en algún servicio donde el grupo de alabanza solamente se dedique a profetizar, no a cantar. Cristo no está muerto, Él está lindo, precioso. Todo eso es preciosísimo, pero una adoración superlativa o una alabanza superlativa desde la perspectiva eclesial o individual, lo hemos visto, una de las ministraciones que trae es libertad de palabra de edificación sobre el pueblo. Entonces me decía, Señor, qué precioso ha de ser un culto donde se pierdan los turnos, donde empiece a fluir la alabanza de una manera que tal vez ni entendamos, y que todos los que estamos en la alabanza, el tecladista, el guitarrista, el bajista, el que está en la batería, el trompetista, el director, los cantores, todos empiecen a liberar palabra profética de ministración. Esa misma función podríamos tener nosotros desde la perspectiva sacerdotal dentro del hogar. Hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Recuérdate que bajo el orden de Melquisedec ya no hay acepción de persona. Es decir, tanto el varón como la varona tienen el mismo valor bajo el orden de Melquisedec delante de Dios. Por eso en el orden sacerdotal, bajo el orden de Melquisedec, amado hermano, la mujer puede fungir, valga la redundancia, con funciones sacerdotales. Y dice acá en el versículo 3, el cual profetizaba con arpa, es lo que le digo, para aclamar y alabar a Jehová. La alabanza delante de Dios y la palabra profética para liberar, para traer bendición sobre el pueblo. Entonces aquí hablamos de una alabanza superlativa, que no únicamente entona cánticos aprendidos, sino que aprende a trasladar ministración de palabra de liberación y la necesidad que se esté presentando de parte del pueblo, Dios fluyendo a través de estos elementos en los instrumentos y de los ministros que debieron de haber sido seleccionados no para cantar, sino para profetizar. El cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Versículo 4. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanai, Eliata, Gigaldi, Romantieser, Josbecasa, 10, Maloti, 11, Otir y Mahasiot. Mire lo que dice acá. 14. Entonces, cuando vemos nosotros esto, vemos, amado hermano, que realmente una adoración o una alabanza ungida de parte de Dios tiene una composición espiritual específica. Es decir, no toda la alabanza que existe se canta en un púlpito, en un altar, y no por no cantarse en un altar, como algunas veces algunas personas tienden a juzgar alabanza, que voy a procurar trasladarte el entendimiento que yo tengo con respecto a esto. Incluso, por ejemplo, aunque no es grata para mí, o sea, no es un tipo de música cristiana que a mí personalmente me atraiga y me guste, pues igual ya estoy en destiempo con ello. Pero, por ejemplo, vemos salsa cristiana, vemos reggaetón cristiano, vemos muchas modalidades de alabanza que han sido de alguna manera adaptadas a ritmos que hoy por hoy se utilizan a nivel terráqueo. Y algunas personas llegan a determinar que ese tipo de alabanza, que es una alabanza, no es adoración, es una alabanza, en un reggaetón, la tildan como música del diablo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque entiendo que el diablo también ministra negativamente
pero no podemos andar llamando a las cosas que son de Dios, que son del diablo. Y ahorita voy a procurar explicártelo a la luz de la palabra. Entonces, anterior con lo que vimos aquí descrito en Primera de Crónicas 25:1, empezamos a ver conceptos muy importantes en la adoración. Número 1, Primera de Crónicas 25:1, leemos que David seleccionó y apartó y consagró. Consagración, dirección, instrucción y discipulado de un genuino adorador. Yo personalmente creo que un adorador se forma en el proceso, trae la madera y el llamamiento de parte de Dios, pero debe de ser perfeccionado y debe de ser enseñado. Y cuando ministre debe de hacerlo bajo la cobertura o bajo la orden. Eso vimos en Crónicas 25. Entonces consagró, apartó, seleccionó 24 personas. Por eso te decía que fuéramos llevando la sumatoria de Asaf, de Man y Jedutún. Realmente bajo ellos habían 24, mire, 24 personas apartadas para dedicarse específicamente a exaltar el poder de Dios. Versículo 1 y versículo 5. Entonces, la Biblia nos enseña que existían 288 cantores con sus familias. 288 personas que estaban bajo la mano, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la dirección. Tome nota cómo la sujeción es un pilar importante en la vida de un adorador. No vamos a encontrar adoradores solitarios. ¿Por qué? Porque parte de la formación bíblica que debemos de comprender en términos de la selección, de la consagración y la instrucción que David dio sobre estos cantores, trajo gobierno paterno sobre la vida de ellos. ¿Para qué? Para que la alabanza, para que el servicio de alabanza en el templo al Señor fuera óptimo y fuera de calidad. Entonces vemos nosotros acá en Crónicas que los cantores elegidos fueron enseñados, fueron preparados. Por eso es tan importante poder ser parte de una escuela de alabanza o de adoradores. Vamos a tener la bendición de contar, si Dios nos permite, en corto, a una hermana muy especial, Liliana Fletcher. Algunos de ustedes le conocen y pues lanzamos una invitación a ella. Pues hemos podido apreciar a lo largo de muchos años de ministerio. Yo personalmente conozco de Lilianita más de 30 años, pues aunque ella ha caminado por su línea de lo que Dios le dio, vemos cómo el Señor de alguna forma a ella y a la escuela Fuego Santo, que es la escuela que ella dirige, les ha dado una enseñanza muy especial en términos de la adoración, no con instrumentos musicales, sino con instrumentos de guerra. Entiéndanse, banderas, banderolas, panderos, que son instrumentos de guerra. Entonces vemos también que la adoración va directamente ligada con batalla. ¿Por qué? Porque fueron elegidos. Mire lo que dice acá: los jefes del ejército apartaron. O sea que de donde eligieron fue de los soldados. No sé si me estoy dando a entender. Entonces fueron enseñados, fueron instruidos en canto. Aprendieron a hacerlo, pero también aprendieron a ser siervos de Dios, cuya función primaria, Primera de Crónicas, lo vemos nosotros acá, 25:1, era realmente que la administración fuera profética, que es una de las razones primarias de la adoración. ¿Por qué? Porque en la profecía, amado hermano, hay liberación de bendición a través de Dios. Entonces vemos que entre los cantores habían personas. Mire, cuando nosotros examinamos esos 288 personas, vemos que entre ellas habían personas adultas, ya entradas en edad como usted y como yo, pero también habían niños, habían personas pequeñas, jóvenes y ancianos. Dice la Biblia que jóvenes y ancianos juntamente debemos de levantar alabanza y adoración delante de Dios. Entonces, un adorador necesita enseñanza de palabra. Un adorador necesita el fundamento doctrinal. ¿Por qué? Porque parte de su función, hermanos, que de alguna manera activamos en los grupos de alabanza, debemos de saber que aunque esté tocando guitarra, parte de mi función
es ministrar con el instrumento que Dios me dio, profecía a través de mis labios, o como algunas veces yo en algunos congresos, a lo largo de lo que Dios me ha permitido caminar en el evangelio, recuerdo muchas veces cómo personas veían en medio de cultos así ungidos, amado hermano, como incluso dentro de los servicios se veían, por ejemplo, que el baterista cuando pegaba con la baqueta en el tambor, ¡pum!, salían rayos. Las personas que estaban tocando guitarra, de sus guitarras salían rayos. Yo decía, pero estos qué peliculeros. Ahora entiendo. Cuando leo crónicas, veo que los instrumentos tenían también un propósito en las manos de los guerreros apartados por parte de David para ministrar alabanza profética en medio del pueblo. Entonces yo entendí que la alabanza y la adoración que yo levanto delante de Dios, en la adoración que presento delante de Él, también Dios me permite en medio de esto ministrar y profetizar sobre los míos. Dice la Biblia que fueron seleccionados Asaf, Jedutún y Emán. Cada uno de ellos tipifica un área de ministración en nuestra vida individual. Asaf tipifica la administración del cuerpo. Ahorita te voy a explicar con Biblia. Jedutún tipifica la administración del alma. Y Emán tipifica la administración del espíritu. ¿Cómo así, hermano pastor? Mire pues, mire acá. Asaf cuerpo, Jedutún alma, Emán espíritu. Cuando nosotros vamos y regresamos a Crónicas, usted se recordará que le hablé acerca de los hijos de Asaf, que estaban bajo la instrucción de Asaf, profetizaban bajo las órdenes del rey. Vimos a 6 de los hijos de Jedutún y vimos también, amados hermanos, 14 hijos de Emán. Entonces, Asaf, que tipifica el cuerpo, tome nota, tuvo 4 hijos, 4 frutos. 4 frutos. Vemos que en Crónicas nos describe que Jedutún, que es figura del alma, tuvo 6 hijos, 6 frutos. 4 más 6, 10. Tome nota. Y Emán, que tipifica el espíritu, vemos que los hijos de Emán fueron 14 hijos. Eso nos va dando a nosotros una idea de que el total de los jefes del ejército eran 24 hijos, o entiéndase 24 frutos, para tratar de hilvanar un poco y de concatenar acá la enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos esto porcentualmente, empezamos a tener, valga la redundancia del término, ciertas cifras porcentuales. De los 24 hijos, 4 de Asaf, tú lo ves en pantalla, nos habla de un 16.67% de los 24 hijos. Vemos que Jedutún, 6 hijos. Si dividimos 6 hijos dentro de los 24, que son el total de los elegidos jefes, vemos que allí hubo un 25% de fructificación. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Y de Emán, que es la figura del espíritu, hubo 14 hijos. Dentro de los 24 en total nos habla de un 58.33. Si lo queremos ver desde la perspectiva bíblica. ¿Qué nos dice esto? Acá podemos obtener composiciones de tipos de alabanza. Por ejemplo, vemos que el júbilo es la alabanza que nosotros escuchamos en medio de la congregación, que es la que fluye con un poco más de ritmo, es la música o es la alabanza que se danza dentro de la congregación. Vemos que la alabanza de júbilo, la que nosotros conocemos como alabanza de júbilo, por eso le coloqué aquí júbilo, la sumatoria de los frutos
de Asaf, mire acá, vemos que de alguna manera sumados esos 10 frutos, los hijos de Asaf y de Jedutún, que son los que ministran cuerpo y alma, ahí podríamos encajar atrio y lugar santos sin ningún problema, vemos que dan una totalización de un 41.67%, 42. Y vemos también el porcentaje obtenido a través del fruto o de la fructificación o los hijos de Emán, que fueron 14, que dan un resultado del 58.33%. Quiere decir, para mí como pastor de una congregación, me hace ver que la ministración que se levanta en medio de la congregación, perdóneme que lo vea desde esta perspectiva, aunque lo podría ver también en mi parte devocional. Busco júbilo y alabanza en mi habitación, en el aposento alto, donde tú elijas buscar el rostro de Dios y pones tus alabanzas y empiezas a gozarte en el Señor. Las alabanzas que traen el ritmo un poquito más movido, más acelerado. Eso nos habla de que el júbilo en mi proceso de adoración no debiera de exceder el 41%. Y mi adoración debiera de ser, perdónenme que lo lleve a números, pero es únicamente para tratar de trasladar la enseñanza. Uno no se va a poner a ver números al momento, pero ¿qué me dice esto? Si yo soy un adorador, la mayor composición de lo que yo levanto delante de Dios debe de ser adoración, más que júbilo. Porque somos seres trinos, evidentemente estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma y el cuerpo son las que de alguna manera manejan o absorben el ritmo rápido. Es ahí donde, por eso tú ves en las congregaciones que cuando termina el tiempo del júbilo, mucha gente se va a sentar. ¿Qué me dice a mí como pastor eso? Que muy seguramente su nivel de relación en adoración con Dios está por debajo de lo que debiese. ¿Por qué? Porque me debo de aprender a gozar en el júbilo y aprender a entrar hasta el lugar santísimo en adoración. Pero si después de buscar júbilo, ministración de alma y de carne, porque eso es lo que ministra el júbilo, en cierto porcentaje permisivo, porque es alabanza al Señor, pero debiera de ser un adorador más que alguien que le dé a ministrar a su integridad, alma y carne, más júbilo que adoración. No sé si me estoy dando a entender. De ahí es que podemos entender que al existir una composición dada en crónicas de cómo debiera de ser nuestra manifestación de adoración, vemos que no todos estamos metidos realmente en los niveles de adoración que deberíamos estar. Ahora, ¿qué sucede con aquella música que de alguna manera se le llama cristiana, pero que tiene ritmos que ministran cuerpo y alma? No ministran espíritu, ministran cuerpo y alma. Por ejemplo, podemos observar, y es aquí donde yo te digo, no podemos llamar a las cosas que son de Dios como que son del diablo. Yo no me animaría a decir bajo ningún punto de vista, aunque no soy partícipe de ese tipo de musicalización, pero yo no me atrevería a decir que el reggaetón cristiano fuera del diablo. Sí ministra espíritu y alma, perdón, sí ministra carne y alma. Evidentemente es música de atrio. En el caso de la composición de la música de atrio, no mantiene esta verticalidad porcentual. Hablemos de un 40 de júbilo y de un 60 de adoración. Cuando vemos el reggaetón le dio vuelta a esto. El reggaetón tiene 90%, por decir algo, pues, perdónenme, no me pidan números porque solo es para tratar de ejemplificar, pero el reggaetón, desde la perspectiva musical, lo que ministra es el alma, el sentimiento, la algarabía y la carne.
por el tipo de composición que tiene. Pero esa, yo no le puedo decir que es música del diablo cuando he visto personas salir del mundo con ese tipo de música. Evidentemente no es una música que tú vas a llevar a tu aposento alto cuando vas a adorar a Dios, porque la composición debe de ser diferente a la de un adorador. No sé si me estoy haciendo bolas o me estoy dando a entender, pero la música de atrio ministra carne junto con alma, pero para la gente que viene saliendo del desierto ya es un plus. Para el que está en el lugar santísimo es una involución, y para aquel que es cuadrado, amado hermano, y todo lo quiere ver mal, es música del diablo. Pero si con esa música los jóvenes están siendo sacados, entiendo que no es adoración, pero es un júbilo con una composición mezclada de carne y alma, pero está siendo funcional para sacar a la gente del mundo, trayéndolas al atrio. Ya la composición de la alabanza de atrio es diferente, ya ministra en diferente composición, ya le mezcla un poco más, perdónenme si así lo queremos ver, de adoración. Entonces, por eso es que un reggaetón, por lo menos yo en casa, en Fortaleza de Sion, nunca estaría dispuesto a que alguien subiera al altar, aunque fuera en medio de un culto de júbilo, a tocar música de reggaetón. ¿Por qué? Porque esa es una composición de alabanza de atrio. Nosotros estamos buscando una composición de alabanza del lugar santísimo, adoración. Entonces vemos que la diferente musicalización que existe tiene diferentes composiciones. De ahí es que yo entendí, y eso sí, anótenmelo a mí, que hay música de arte, hay música del lugar santo y hay música del lugar santísimo. Ya cuando nosotros entramos a la música que se ministra en el lugar santo, vemos que baja el porcentaje de júbilo y empieza a haber un poco más de comunión con Dios. Muchas veces hemos hablado de que existen cristianos almáticos, cristianos carnales y cristianos espirituales. Los cristianos almáticos, todo es sentimiento, todo es dolor, todo es congoja, todo les pega en el corazón, son sentimentales. Entonces tú identificas a una oveja almática porque es puro sentimiento. Pero existen ovejas que no son almáticas, sino que son carnales. Entonces el alma la tienen un poquito subyugada, pero la manifestación carnal es más evidente. Esa es una oveja carnal. Por ejemplo, una oveja que no es muy sentimental en su forma y en su trato, pero es evidentemente carnal. La manifestación de los frutos de la carne son más evidentes que los frutos almáticos. ¿Por qué? Porque es una persona carnal. Pero también conocemos hermanos espirituales que han aprendido a someter el alma y la carne y le han dado preeminencia a la edificación del espíritu. Entonces, como existen hermanos almáticos, existen hermanos carnales, pero también existen hermanos espirituales. Lo mismo sucede en la alabanza. Así como hay alabanza de atrio, hay alabanza del lugar santo y hay alabanza del lugar santo. Por ejemplo, yo no podría estar permitiendo que en medio de un servicio general o en mi devocional personal delante de Dios, en mi tiempo de intimidad, yo no voy a poner a Vico sí. Señor, ahorita te voy a adorar y pongo a Vico sí. O sea, no hace sentido. ¿Por qué? Porque está en destiempo, está fuera. No se le puede decir que sea del diablo cuando personas han sido rescatadas de la vana manera de vivir y han sido llevadas a la luz admirable. Posteriormente deberán de llevar su evolución hasta llegar a alcanzar lo que dice el Señor, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pues cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, vemos que realmente la composición de la alabanza debe de ser una composición que lleve al pueblo a niveles más allá de humillación, de confesión, sino que lo lleve a un nivel de adoración. Por eso es que vemos que Asaf, el cuerpo, Asaf quiere decir Dios reunió. Eso se lleva a cabo en el atrio y con una actitud de humillación. Jedutum, que tipifica el alma, significa alabanza,
Eso se lleva a cabo en el lugar santo. Y ahí lo que viene es una confesión de labios. Y vemos que Emán tipifica el espíritu, Emán significa fiel. Y eso se da en el lugar santísimo. Y es donde se presenta la adoración. Entonces, si yo quiero ser un portador o una portadora de adoración, debo de entender que el nivel relacional con Dios debe de ser un nivel que vaya en proceso de crecimiento. Yo no veo de alguna manera si algún hermano recién converso le está gustando el reggaetón, bueno, pues será cuestión de tiempo que evolucione, que crezca y que el Espíritu Santo, quien es, quien guía toda verdad, traiga la enseñanza de ministración sobre su vida. Entonces evolucionamos, por eso dice la Biblia, que el Señor busca adoradores. He entendido ahora que en este proceso los adoradores se están formando. Pastora, no sé si tenga algo que decir al respecto. Tengo acá algo. Aquí, por este estudio, pues vemos la importancia que tiene el que los grupos de alabanza deben de ser diestros en la palabra, por el hecho de que dice ahí que ellos fueron llamados a declarar, a profetizar sobre el pueblo. Entonces, como que es un requerimiento que tal vez no se le ha dado tanta importancia, ¿verdad? Porque definitivamente es la adoración hacia nuestro amado Señor y el compromiso de que son ellos los que van abriendo brecha para que el pueblo logre entrar. Personalmente creo que parte de la función que de alguna manera debemos de ser muy observantes los pastores, me incluyo y voy primero, es el hecho de aprender a elegir y a seleccionar la gente que va a ser parte integral de los grupos de alabanza, ya que deben de ser instruidos. Mire, nosotros vimos acá anteriormente, pastora, que David había apartado, había consagrado, les había dado dirección, les había dado instrucción y un discipulado. Es decir, aquellos que habían sido elegidos para ministrar fueron elegidos basados en su nivel espiritual. Pero creo que muchas veces de una manera errada lo hemos hecho, es que muchas veces los grupos de alabanza están compuestos de gente capaz, que sabe tocar un instrumento, que tienen una voz muchas veces angelical, pero que deben de ser enseñadas en el expertaje de la palabra. ¿Para qué? Para que a través de ellos venga la administración. Entonces los grupos de alabanza, ahora yo ya empiezo a darle un poquito ya por la experiencia que Dios me ha permitido ganar a lo largo de estos años. Siempre tuvimos una disyuntiva. ¿Qué es más importante? ¿Que el que está en el altar sepa tocar bien y cantar bien o que sepa ministrar bien? La preparación espiritual es más importante que la presentación y la forma de ministrar el instrumento. Sin perder de vista que David seleccionó lo mejor. Amén. Eran guerreros hábiles. Quiere decir que aquellos que ministran en los grupos de alabanza deben de ser expertos en su instrumento. Pero más allá del expertaje instrumental o de voz, pues tener una voz bien bonita, dirían en mi pueblo, requiere mucho esfuerzo y requiere preparación. Cuánto no más la preparación espiritual que tenemos que tener. Entonces creo que ahora yo me respondo a mí mismo, ¿qué es más importante? ¿Saber tocar el instrumento o ser alguien expertado y preparado por parte de Dios para ministrar? Es que bueno, yo creo que debemos de aprender a elegir siervos de Dios formados que sepan tocar. Gloria a Dios. Pero creo que la responsabilidad va más allá de una simple tocada bonita que suene bonito, sino que realmente mueva las atmósferas espirituales y permita atraer la gloria de Dios en medio de una congregación, que es lo mismo que se espera al buscarlo de una manera individual. O sea, yo evidencio públicamente en iglesia lo que internamente en mí
aposento alto, en mi recámara secreta, yo ejercito delante de Dios. No sé si eso explica, pastora, la pregunta. Sí, o sea que es más importante la unción, ¿verdad? Eso es lo que yo he logrado aprender a lo largo del tiempo. Y por lo que veo acá, fueron elegidos y fueron preparados para profetizar. Entonces, el don tenía que ser inmarcable. Al haber unción, al haber preparación, lógicamente vamos a quererle dar lo mejor al Señor. Y entonces también nos vamos a dedicar no solo a buscar la palabra, sino que a prepararnos también profesionalmente en el instrumento, porque Dios se merece pues la excelencia en todo lo que nosotros podamos darle. Sí. De hecho, cuando nosotros vemos en el original hebreo la palabra adoración, en el hebreo la palabra es sahá, S-A-H-A, sahá, y en el griego la palabra que traduce adoración es la palabra proskineo. Ambas enfatizan el acto de la postración y de la acción de reverencia. Esa es la adoración. Postración y reverencia delante de Dios. Vemos que esa palabra proskuneo, acá aparece en pantalla, que es la que traduce adoración, dice que es un vocablo que de alguna manera significa besar. Esa es la adoración delante de Dios, la intimidad con mi Dios, con mi Señor. Dice acá como un perro que lame la mano de su amo. Definitivamente hemos aprendido que tú y yo somos esclavos por amor de nuestro amado Señor Jesús, aquel que dio su vida por nosotros. Voluntariamente me presento como un doulos. Doulos en el original es lo que traduce esclavo por amor. Y eso es lo que hace un esclavo delante de su amo. Yo no tendría ningún problema con besar o lamerle la mano a mi Señor Jesús como lo hace un perro. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay una manifestación genuina de amor. Y eso es adoración. Por eso fue que la mujer aquella se acercó delante del Señor. Se recuerda usted que arrojó el alabastro y sus lágrimas también regaban los pies. Entonces adoración significa eso, como el perro lame la mano del amo, dice, agazaparse, postrarse en homenaje. Todo eso lo tienes tú acá, mira, G4352 en griego. Postrarse en homenaje, hacer reverencia, proskuneo, adorar, postrarse, reverencia y suplicar. Y esa es una actitud que se debe de aprender a saber que solamente se tiene delante de Dios. Por eso el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 dice, y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses con D pequeña delante de mí. Entonces, la adoración únicamente es delante de Dios. Por eso, mira, hay que tener mucho cuidado con frases que a veces salen de nuestros labios. Es que yo adoro a mi esposa, yo adoro al gordito lindo, yo adoro a mis hijos, no, yo adoro a mis nietos, yo adoro, tenga cuidado, porque la adoración dice la Biblia que solamente se presenta delante de Dios y que Dios es un Dios celoso. Pues a veces lanzamos palabras, ay, mi amor lindo, como te amo, como te adoro, gordito lindo. No le diga que lo adora. Dígale cualquier otra cosa que usted quiera, pero no le diga que lo adora. ¿Por qué? Porque podemos despertar el celo de Dios. La Biblia dice, solo al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Y a veces nosotros decimos, no, si mi hijo, mire, de todos mis hijos este es el más precioso, yo adoro a este porque este no me da clavos. No diga adoro, borre la palabra adoro, porque esa palabra solamente se rinde delante de Dios. El proskuneo solamente se rinde delante de Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 10, perdón. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo a Él servirás. Adore y sirva. Aleluya. Yo no puedo decir que soy un adorador y no servir en la iglesia donde estoy. ¿Por qué? Porque la manifestación de un verdadero adorador, amado hermano, es rendirse delante del Señor. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas.
Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? Y el ángel me dijo, mira en color celeste la respuesta del ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Estaba afrentando, el ángel no fue nada lento, sabía que lo estaban afrentando. No lo hagas. Pues yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos. Dios mío, yo pienso que no sé quién haya sido ese ángel, habrá que buscar a ver si la Biblia dice quién es, pero yo que al ángel se le ha de haber hecho, asumiendo que tiene estómago, ¿verdad, hermano? Se le hizo un hoyo en el estómago y dijo, no te postres delante de mí porque podrías desatar la ira. No está dicho acá, pero se evidencia, puedes desatar la ira de Dios sobre mí porque solamente a tu Señor Dios adorarás y a Él servirás. Por favor, mire, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Al que tienes que adorar es a Dios. Ponte de pie, Dios me guarde, Dios me libre. Por eso es que también el rendirle culto a los siervos, el rendirle homenaje y colocarlos de alguna manera en escaparates. Hay gente, amado hermano, que coloca a los ministros pastores o a los apóstoles o a los profetas en un peldaño, amado hermano, que ya prácticamente casi lo vuelven Dios. Hay que tener cuidado, porque el único que merece alabanza y adoración es nuestro amado Señor. Amén. Entonces, tengo acá algunos otros conceptos acerca, pastora, de cuáles son las acciones de adoración, pero ya el tiempo hoy se nos escapó también nuevamente. Vamos a no sé si hayan preguntas que hayan fluido a través de los hermanos en redes o con aportaciones, ¿verdad? Que siempre es importante aprender a verlas con los hermanos, pues a veces hay dudas al respecto. Y como de lo que se trata es de aprender a ser portadoras de una verdadera adoración, comprender el marco general. Entonces, algo bien interesante. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿se debe de discernir? Hace días oí una canción que no puedo decir que es alabanza, porque me dio escalofríos, pero no del que se siente de parte del Espíritu de Dios. Y la persona que la escuchaba me dijo que mi espíritu no podía rechazar algo que era ministrado de parte de Dios. Bueno, habrá que, mire, lo que sucede es que aquí ya entramos en otra bifurcación de enseñanza, porque pues primero necesitaría saber cuál es la alabanza o cuál es la adoración, definir quién la está cantando, pues tenemos que ver también que hay, mire, hoy por hoy esto se ha prostituido, la alabanza y la adoración se ha prostituido, de tal grado que ahora ya existe el segmento musical cristiano. Y perdóneme, eso no es un segmento, la adoración a Dios es desde la eternidad, es decir, la adoración viene preexistencialmente y vamos a adorarle a la eternidad. Entonces la adoración no está amarrada a tiempo. Entonces a la hermana que está manifestando esto, pues habría que ver, pues entendemos que hay cantores que están completamente sesgados, ¿verdad? Sí. Que muchas veces iniciaron de una manera buena y que en el camino las finanzas, los intereses, los afanes del mundo los comercializaron. Entonces habría que determinar, no toda la alabanza que tú oyes en las radios viene de parte de Dios. De ahí es que el que debe de guiar es el Espíritu Santo. Tú tienes un pastor, consulta a tu pastor, pero más que lo que el pastor te diga, que el Espíritu Santo, correctamente. Mire, mi espíritu no me da testimonio de esto, y aunque se llama alabanza, a mí me da escalofríos y no siento que venga de Dios. Tranquilo, déjalo ahí. Ya, no nos quedemos pensando, pero si no trae edificación, tendríamos que entrar a disertar exactamente de qué estamos hablando, no vale la pena, pero el Espíritu Santo, que es el que guía toda verdad, él sí te puede decir. Y lo que el Espíritu Santo te diga, ahí estás. Aquí hay otra aportación, dice, amén, amén. Principalmente la unción y también la preparación que hay que tener para servir a Dios con lo mejor que tengamos y hagamos. Yo creo que sí, la excelencia hacia nuestro Padre, yo creo que es algo que nosotros nos debemos de
imponer a nosotros mismos, ¿verdad? Porque ahí va involucrado lo que es el agradecimiento que tenemos hacia el Padre por todas las cosas que Él ha hecho con nuestras vidas. Sí, Y, sí, sí, y sí. sobre todo, este tipo de estudios, el Señor los ha puesto porque realmente ahí lo que decía la hermana, si sentimos escalofríos y todo eso, es porque realmente tenemos que, tú nos has predicado mucho, pastor, respecto a afinar los sentidos espirituales, ¿verdad? Para poder discernir que los ambientes en los cuales nos estamos moviendo, ¿verdad? Entonces, Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho aprovechar. cuidado porque la música se ha prostituido, la alabanza se ha prostituido. Y no Amén. todo lo que se oye en las radios que se dice llamar alabanza es alabanza. No todo lo que en la radio manifiesta ser alabanza para glorificar el nombre de Dios tiene ese propósito. Ahora, el alabanza es un segmento, vale la pena ver si después de que me tiro esta alabanza, de pronto me dan un globo de oro. Tú ya has visto grupos musicales nombrados para ganar globos de oro. No voy a entrar en esa disyuntiva, pero me pregunto, ¿será que para eso nos llamó el Señor? Yo pienso que no. Cuando yo ya veo a un grupo de adoración presentarse a una cita donde le están ofreciendo un globo por su aportación, para mí se desvirtuó. ¿Por qué? No era el propósito original de la alabanza y la adoración a Dios. Esto es como que el día de mañana hicieran una competición de predicadores y sí, que te venga la bim bom va, mi pastor, ra, ra, ra. Momento, si eso no es así, pero vamos a ver prostituirse mucho ministerio. Yo creo que definitivamente cuando yo me reconozco un adorador, primeramente reconozco mi dependencia plena y completa delante de Dios. Yo creo que la humildad es muy importante y entender que lo mucho, lo poco, lo regular, lo que se tenga, es por misericordia de Dios, por gracia y bondad de Dios. Y como tal, deberé de aprender a rendirme delante de aquel que pagó precio de sangre por mi vida. Pero mucho cuidado con lo que ahora escuchas en la radio. No todo lo que dice ser cristiano ministra presencia de Dios. Muchas de esas alabanzas, ya la razón por la cual están circulando es porque queremos ganar premios, queremos sonar bonito, queremos cenar, como dicen los muchachos que tocan bien apretadito, pastor, que suene la alabanza bien apretadita y bien bonita, bien tocada, bien musicalizada. Gloria a Dios, qué bueno que se pueda hacer. Pero antes que eso, que haya una postración, un proscuneo delante de Dios. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que la hermana dice. A veces se oyen alabanzas que dicen ser alabanzas, pero que el Espíritu Santo te dice que no, alabanzas cantándole o rindiéndole homenaje a los muertos, a los fantasmas. Tú conoces de cantantes que en un tiempo fueron adoradores y ahora pues cantan a la noche del 31, ¿verdad? Entonces dice uno, wow, cómo se prostituyó muchas veces el pueblo, pero esperamos en el nombre del Señor Jesús podernos presentar, así dice la Biblia, procura presentarte delante de tu Señor. Eso, amado hermano, es un esfuerzo que se requiere a diario. Perfecto, ninguno, solo Cristo Jesús. Pero siempre procurando presentarme delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene nada de arrepentirse, pero es un procura, no es un absoluto. Entonces, muchas veces como cristianos juzgamos muchas veces las cosas en los absolutos, pero acá, en este aspecto, dice el Señor, procura presentarte delante de tu Señor como un obrero aprobado, porque yo sé que vas a tener batalla, yo sé que vas a tener guerra, pero tú sigues esforzándote y procura presentarte, esfuérzate a diario. Amén. Amén. Bueno, aprovechándote, pastor, que estás con nosotros, pues quiero que nos bendigas a todas las mujeres y a todos los siervos que nos están sintonizando en esta preciosa tarde y muchas gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios. Oremos entonces y gracias a todos los hermanos y las hermanas que nos siguen los días de estudios, no solamente los jueves a través de esto, sino en los servicios de los miércoles, en los discipulados, en las enseñanzas dominicales también que hemos estado trasladando. Que Dios les bendiga. Esperamos en corto poder tener el privilegio de parte de Dios para aquellos que han venido a lo largo de estos 2 años recibiendo la palabra y siguiendo la palabra a través de estas enseñanzas,
Esperamos en el nombre del Señor Jesús poder tener la bendición pronta, de poder tener la Amén. oportunidad de darnos así el puño. Ya no podemos dar la mano, pero por lo menos que nos podamos saludar físicamente en el templo. Estamos Amén. orando ya para ello, ¿verdad? Ayúdanos, Amén. tú que eres parte de Fortaleza, para que el Señor del banderazo, Él dé la hora que Él quiera. Y nosotros vamos a estar dispuestos, Señor, sí, Señor. Lo que tú Amén. digas, para ahí vamos. Amén. Amén. Padre, en Amén. el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hoy nos has concedido de poder platicar de los negocios de tu reino, Señor. Te pido, mi Dios, una bendición especial para todas aquellas siervas y siervos de Dios que han estado pendientes de esta enseñanza. Padre, te rogamos que esta palabra traiga edificación y entendimiento y que el resultado final sea un fruto apetecible a tu paladar, amado Rey, ya que lo que nosotros anhelamos a través de aprender, Señor, es poder agradarte cada día más. Bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, bendigo sus hogares, sus trabajos, sus negocios, lo que ellos o ellas hayan emprendido sea bendecido, mi Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos las gracias por contar con estos medios para poder trasladar tu palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo es